Hola, buenos días. Soy Albert Masdeu y de Logos Astrológico y hoy vamos a tener un nuevo vídeo de técnicas y teoría. Estoy muy satisfecho. Estos últimos días pues nos han llegado bastantes preguntas y cada vez pues está sucediendo lo que más desearíamos, ¿no? Que es que buena parte del vídeo sea un vídeo para poder responder a las cuestiones que nos plantea la gente. Muy bien, por lo tanto, lo primero que voy a hacer va a ser salir al paso de esas preguntas y tratar de satisfacer pues, la demanda de quienes hablan en el cajón de comentarios, ¿no? Por lo tanto, vamos a ponernos al lío, como habitualmente. Vamos a entrar en materia. Muy bien, la primera pregunta que vamos a resolver, o tratar de resolver, es la que nos plantea Zulkogan. Eh, la pregunta es la que sigue. Cuando en el vídeo anterior, dice, hablaste de las dodecatemorias, yo tenía pensado que las dodecatemorias de Paulus, cuando multiplican el grado del planeta por 13 y cuentas desde el principio del signo del cual investigas. O sea, por lo visto, resulta que Zulkogan a lo mejor pensaba que nos referíamos a las dodecatemorias de Paulus, ¿no? Él dice, me quedé en el aire. Tal vez quieres decir duats hindús, que son tal como lo explicaste. Me pregunto si también Selene se aflige cuando está situada en una monomoiría de estrella maléfica. Sería la duodécima apócrifa. Bueno, vamos a tratar de desenmarañar esas varias preguntas y dar una explicación pues satisfactoria. La confusión en el concepto de lo que son las dodecatemorias es comprensible, ya que la técnica dodecatemoria y los duats hindúes son similares en su enfoque de dividir los signos para obtener una subdivisión de influencia. Hay que tener en cuenta que las duodécimas partes es la división de un signo en 12 partes. En la consideración de Paulo toma como punto clave para ser comprendida por la multiplicación por 13 el hecho de que el primer signo que cuenta dentro de la subdivisión es el mismo signo que rige el lugar en donde está. O sea, por ejemplo, cuando nosotros estamos haciendo pues unas profecciones, al principio, en la profección, el primer signo es del año 0 al año 1. El primer año de vida no es cuando la persona tiene un año, sino cuando la persona tiene 0 años. Tiene días, meses o semestres, ¿no? Aquí pasa exactamente lo mismo y es lo que hace que Paulo se equivoque. Multiplica por 13 en lugar de multiplicar por 12. Hay otras maneras de hacer ese cálculo en la astrología antigua, que no es por 13, sino que es por 12. Entonces voy a tratar de explicarlo de manera que se entienda. En la dodecatemoria, cada grado de un planeta en un signo se multiplica por 13, lo que permite trasladar el planeta a otra región del zodiaco y obtener un matiz adicional de interpretación. Lo estoy expresando en el vídeo. Estaba diciendo que lo que representa una dodecatemoria es la susceptibilidad del planeta. Es aquello a lo que el planeta es susceptible. Es como si dijéramos que es una tendencia de acuerdo del planeta en cuanto a su modo de expresión. Está relacionado también con la dimensión existencial, mientras que la dimensión esencial está relacionada con el signo. La división que tiene sentido en relación con la experiencia, con la fenomenología del objeto que se encuentre en ese grado en concreto, pues está relacionada con la dodecatemoria. Es decir, si yo, por ejemplo, en mi carta, pues tengo a Mercurio en Sagitario, pero si, sin embargo, la dodecatemoria lo tengo en Escorpio, lo que estaría indicando esa disposición es que existe una afinidad en relación con el modo en que se expresa Mercurio en Sagitario hacia los temas que están relacionados en la carta pues con Escorpio, que pueden ser, por ejemplo, la 7 y la 12, que pueden ser, por ejemplo, pues la 5 y la 8, dependiendo pues de dónde se hallen y cuál sea el ascendente. En la astrología helenística, el cálculo de la dodecatemoria no se limita únicamente al método de Pablo de Alejandría.
aunque el enfoque de multiplicar el grado del planeta por 13 y contar desde el inicio del signo es uno de los métodos más conocidos y aceptados. Hay que tener en cuenta que también existieron otros enfoques y variaciones en la práctica de la época. Entonces, el método de Pablo de Alejandría es el más detallado en los textos helenísticos y es el que más se utiliza hoy en día cuando se menciona las dodecatemorías en el contexto de la astrología helenística. Este sistema implica multiplicar el grado en el que se encuentra el planeta por 13 y luego contar el resultado en grados desde el inicio del signo, generando así una especie de proyección de la influencia del planeta en otro signo del zodiaco. Y este método se basa en la idea de que el grado del signo tiene una conexión simbólica que se extiende más allá de su posición original. Lo que estábamos comentando. Habla, por lo tanto, acerca de la susceptibilidad en el ejercicio de sus funciones, en el ejercicio de las funciones del planeta en el lugar en donde se halla. De todas maneras, hay otros enfoques y variantes. Si bien el método de Pablo es el más documentado y utilizado, existen indicios en los textos astrológicos antiguos de que algunos astrólogos podrían haber utilizado variaciones en subdivisión de los signos, aunque no siempre se les denominaba específicamente como dodecatemorias. Algunos enfoques incluyen variación en la subdivisión. Por ejemplo, en lugar de hablar del signo en una división de 12 partes, las dodecatemorias, algunos astrólogos experimentaron subdivisiones en otros intervalos, como por ejemplo los decanatos, divisiones de 10 grados, y también las novenarias, las novenas partes, ¿no?, que fueron desarrolladas en tiempos de los árabes, que son descripciones, podríamos llamarlo así, de lo que son los tramos o los segmentos en cuanto a significación dentro de un signo que nunca prevalecieron totalmente, ¿no? No funcionan de la misma manera que las dodecatemorias y también buscan desglosar el signo en partes con diferentes influencias, con diferentes influencias planetarias. Siempre se refiere a una connotación que podríamos llamarlo así por afinidad, ¿no? Es como que un planeta, cuando se encuentra en una dodecatemoria, en la dodecatemoria de un signo, lo que está expresando es afinidad hacia los asuntos que están relacionados con ese signo, lo que comentábamos, la susceptibilidad. La diferencia que hay entre el método que yo describía, la primera subdivisión de 2,5 para el signo en donde está, y sucesivamente a signos consecutivos. Por ejemplo, si estamos viendo Aries, pues la primera 12ª parte será para Aries, la segunda para Tauro, la tercera para Géminis y así sucesivamente, hasta que lleguemos a la última parte, que será la dodecatemoria de Piscis. Ese es el método. Nosotros lo vemos eso reflejado en todas las dodecatemorias. Cuando nosotros estamos viendo que un planeta, por ejemplo, se encuentra en la octava dodecatemoria, pues eso estará relacionado, en función del signo que sea, con el primer signo que hay después de la oposición. Al tener en cuenta esos principios, estamos estableciendo la dodecatemoria, pero no en el sentido del duat hindú, porque el duat hindú, la sucesión dentro del signo se corresponde no con el ciclo en relación con el primero, sino en relación con el signo en base al signo del que estemos hablando en ese. O sea, no es el primer grado, no es la primera subdivisión, la primera dodecatemoria o el primer duat, el duat del signo en donde está, sino que habla de signos sucesivos, ¿no? Sucesivos. Entonces, el papel de las dodecatemorias en la astrología helenística, hay que tener en cuenta que, siendo el método de Pablo predominante, es importante señalar que no todos los astrólogos helenísticos utilizaban o enfatizaban la dodecatemoria en sus interpretaciones. La importancia de esta técnica varía según la escuela o el astrólogo. Mientras que algunos la consideraban una herramienta esencial para profundizar en el análisis de un planeta dentro del signo, otros la mencionan de forma secundaria o no la utilizan. Entonces, aunque el método de Paulo es el más conocido y documentado en relación con las dodecatemorias, existen otras subdivisiones y enfoques que también se exploraron en la época, algunos de los cuales son similares en espíritu a las dodecatemorias, aunque no idénticos en su cálculo. Y esto refleja la diversidad de prácticas y enfoques dentro de la astrología helenística y su interacción con tradiciones astrológicas de otras culturas como la hindú.
En cuanto a tu pregunta sobre Selene, la luna, en una monomoira de estrella maléfica, es importante señalar que en la astrología helenística las estrellas fijas pueden afectar las dodecatemorias. Y sí, una posición en una monomoira vinculada a una estrella maligna puede añadir una carga de aflicción. Esto sería particularmente relevante en grados sensibles o con influencias desfavorables como los términos de Saturno o Marte. Bien, después de esta pregunta, que espero haber sabido satisfacer de la mejor manera, pues también había una pregunta de Eva Lonque, que decía: hola Albert, gracias por compartir tu conocimiento. Quisiera preguntarte si una luna en cuadratura muy cerrada al eje nodal aplicaría el mismo concepto que la conjunción. Y una pregunta más: cuando hablas de la eclíptica, que si está al norte o al sur, ¿te referís a la latitud o declinación? Bueno, para la primera pregunta, una luna en cuadratura al eje nodal efectivamente tiene una carga importante, pero no se considera tan poderosa como una conjunción. En la conjunción con los nodos, la luna conecta directamente con el eje de destino y propósito evolutivo, lo cual puede señalar eventos decisivos en lo personal o en el contexto de la carta natal. La cuadratura al eje nodal, sin embargo, tiende a indicar una tensión o desafío en la integración de esas lecciones evolutivas, pero no con la misma intensidad y dirección que una conjunción. Luego, el efecto más notable, cuando estamos hablando de la disposición en relación con los nodos de cualquier planeta, no solamente de la Luna, sino también de otros, es el hecho de que cuando la Luna se encuentra en conjunción con el nodo, está actuando a disposición del mismo planeta que rige el lugar en donde se encuentra. Mientras que cuando estamos viendo a la Luna, pues recibiendo o emitiendo de acuerdo a un aspecto a lo que es la posición del nodo, ambos lugares en donde se encuentra la Luna y en donde se encuentra el nodo están a disposición de planetas diferentes, y por lo tanto implica pues disonancia hasta cierto punto de desafección, ¿vale? Con lo cual, siempre que nosotros vemos una posición en el zodiaco, y eso es una máxima, hay que tener en cuenta que la clave para la declinación siempre es el lugar en donde se encuentra aquel predominador del que queramos pues dar razón, ¿no? Entonces, la clave para entender cualquier posición y la relación entre dos lugares siempre se remitirá a los regentes de esos lugares en el lugar en donde se encuentre, ¿no? Respecto a tu segunda pregunta, cuando mencionamos el norte o el sur de la eclíptica en términos tradicionales, nos estamos refiriendo a la latitud eclíptica y no a la declinación. Entonces, la latitud eclíptica indica si un planeta está por encima o por debajo del plano de la eclíptica, lo cual afecta a su visibilidad y al modo en que se delinea, el modo en que se expresa, su simbolismo. La declinación, por otro lado, se mide respecto al ecuador celeste y marca una diferencia muy importante. Cuando nosotros estamos viendo esta cuestión, nos estamos refiriendo pues en general a la latitud. Luego hay una pregunta de Isis X7U. Tenéis unos nombres algunas veces un poco llamativos, pero bueno, vamos a atender a esa pregunta. Dice: gracias por compartir. Dice: si la Luna está sin aspectos a planetas, ¿qué pasa? Bueno, cuando la Luna está sin aspecto a otros planetas, en la astrología tradicional se la llama vacío de curso o vacía de curso, o también se la llama sin rumbo, sin compañía. Esto significa que la Luna no tiene ninguna conexión activa que pueda activar los asuntos de la carta en ese momento. Astrológicamente, una Luna sin aspectos puede interpretarse como un estado de inactividad o falta de apoyo para que las cosas progresen. Esto puede generar pues una sensación de estancamiento o de falta de dirección en asuntos relativos a la Luna, que tiene que ver, como sabemos, con la experiencia de lo cotidiano, ¿no? Y una dificultad algunas veces para adquirir hábitos consistentes en relación con nuestra forma de vivir, nuestra forma de vincularnos o de relacionarnos con los demás, ¿no? Depende mucho del contexto de la carta y del área que gobierna la Luna en la carta natal o en el tránsito, a la hora de entender cómo se da esa disposición, que es esa situación para la Luna.
De todas maneras, yo creo que el tema de la luna vacía de curso, la luna sin rumbo, es un tema lo bastante complejo incluso para tratarlo en un vídeo entero, y darle pues una clara resonancia acerca de todas las posibilidades que ofrece la luna. De hecho, la luna es en sí ya un motivo que permite en la carta obtener muchas indicaciones, que son indicaciones consistentes y muy valiosas para hacer una correcta delineación. Y bueno, es un factor fundamental. Espero haber respondido a tu pregunta con el debido, con la debida elocuencia. Muy bien, también pregunta EV902. ¿Un planeta como el Sol en su grado de exaltación en Aries pierde fuerza si está en casa 6? Me pregunta, ¿qué tanta fuerza pierde? Bueno, en astrología tradicional el Sol en su grado de exaltación, que es el 19 de Aries, tiene una gran dignidad esencial, lo que le proporciona una fuerte capacidad para manifestar sus cualidades, como vitalidad, autoridad, brillo personal, es la primera emanación, es el foco de vida, es el centro irradiador. Sin embargo, al ubicarse en la sexta casa, una casa cadente y asociada con temas de servicio, de trabajo, de trabajo subalterno y de sacrificios y enfermedades, su capacidad de expresar la energía se ve limitada por el hecho de que es una casa declinante y además es una casa que no se ve del ascendente. Que no se vea del ascendente implica que no está conectada con aquello que de alguna forma estimula la manera en que nos expresamos en la vida. Es como que es lo eternamente postergado. Las casas que no se ven del ascendente se postergan en función de las casas que sí. Y por lo tanto eso hace que el Sol no tenga la notoriedad que merecería por el hecho de encontrarse exaltado en ese lugar. La sexta casa también es conocida como una posición desfavorable, para algunos de los autores incluso la más desfavorable de todas, y en ese lugar el Sol pierde parte de su potencia para actuar de manera evidente o dominante. Hay que tener en cuenta, como ya expresamos en el vídeo o en alguno de estos vídeos últimamente, en estos últimos tiempos, que la casa sexta son las 2 primeras horas nocturnas. Es el punto en el que el Sol, después de haberse puesto, después del ocaso, está en el punto en el que más tiempo va, a partir del cual va a permanecer en la noche durante más tiempo, ¿no? Ese punto a partir del cual va a permanecer más tiempo pues, que en la noche. Por lo tanto, es una mala posición para el Sol. Aunque el grado de exaltación sigue dándole dignidad esencial, el hecho de estar en una casa cadente reduce su influencia en el plano práctico. Y en resumen, el Sol no pierde toda su fuerza, pero su expresión es más sutil y sus beneficios pueden sentirse más directamente o en áreas de servicio y deberes hacia los demás, en lugar de una expresión plena de su autoridad y brillo personal. También tenemos otra pregunta de Zulkogan. Bueno, en realidad son dos. Dice Hermes en Virgo a Hermes en Virgo, es decir, Mercurio en Virgo, aspectado por maléficos desde la derecha, es decir, desde la derecha indicaría si el planeta que lo aspecta se encuentra en signos precedentes. Es decir, si por ejemplo, pues en signos, pues por ejemplo, como Cáncer, o como Géminis, o como Tauro, ¿no? Signos que están por detrás. Son aspectados por maléficos desde esa posición, veríamos que esos maléficos ocupan posición superior y por lo tanto están afligiendo al planeta. Siendo occidental en carta diurna en el lugar del Cacos Daimon, se puede decir que es un Hermes maléfico. Si no es así, ¿cuándo Hermes es maléfico o benéfico? Bueno, siendo occidental en carta diurna en lugar del Cacos Daimon es el 12º lugar, es lo que llamamos la duodécima casa. Si está occidental en carta diurna, pues él es diurno, porque él es nocturno, porque la posición de Mercurio respecto al Sol nos indica si pertenece a la secta del día o a la secta de la noche. Si es una estrella de la noche, es nocturno, es decir, si se ve por la noche antes de que el Sol se ponga, y si es un lucero del alba, pues es diurna. En este caso sería nocturna, por lo tanto sería contraria a secta.
Es decir, lo que ha tratado Azul Kogan de manifestar en relación con ese Mercurio que está exaltado, que está en domicilio, pues son las peores condiciones, ¿no? Para saber si eso hace maléfico a Mercurio. Bien, respuesta. Vamos a responder en la medida de lo posible. Hermes o Mercurio en Virgo tiene una dignidad especial porque está en su propio domicilio y exaltación, lo que en principio le otorga fuerza y facilidad para expresar sus cualidades de comunicación, de análisis, de adaptabilidad y de cargar con la significación que se corresponda en función del lugar que rija en la carta. Sin embargo, hay varios factores que pueden alterar esta influencia. Algunas de ellas, pues mencionadas por Azul Kogan, ¿no? Aspectado por maléficos desde la derecha sería una de ellas. La astrología helenística, un planeta que recibe aspectos de maléficos desde la derecha puede verse afligido, ya que estos planetas le imponen desafíos o restricciones, ya que esos planetas en lo que representan prevalecen por encima de los asuntos pues, por los que tiene que dar cuenta Mercurio. Es decir, se ponen por delante. Y eso podría inclinar a Mercurio hacia una expresión más maléfica o al menos hacia un papel de dificultad o de complicación. Además, que se encuentre occidental en carta diurna, Mercurio es más benéfico cuando es oriental en cartas diurnas y occidental en cartas nocturnas, indica hallarse, como decían los antiguos, a desmano o a contramano. Al estar occidental en una carta diurna no está en su condición ideal, lo que le puede restar capacidad benéfica y neutralidad. Y en el lugar del Cacos Daimon, que es la casa 12, es una posición desafiante, conocida por su asociación con temas de pérdidas, aislamiento y dificultades, y por lo tanto Mercurio en este lugar, incluso en Virgo, tiende a actuar de una manera más introspectiva o a enfrentarse a obstáculos. En conclusión, Mercurio en estas condiciones podría considerarse inclinado hacia una manifestación mal aspectada o más maléfica, ya que varios factores se suman para limitar su potencial. En general, Hermes o Mercurio se considera benéfico cuando tiene dignidad esencial, está libre de aflicciones de maléficos y se encuentra en una posición favorable en la carta. Por ejemplo, en casas angulares o sucedentes, en condiciones diurnas o nocturnas apropiadas. Para seguir hasta el final, tratando de dar cuenta acerca de lo que explica Azul Kogan, pues hay otra pregunta que viene al caso. Entonces, pues voy a asimilar parte de la respuesta a la segunda pregunta. La pregunta de reingeniería astral. Dice, muchísimas gracias por compartir. Tengo una duda. ¿La situación de asedio por planetas maléficos puede darse por un Mercurio maléfico por juntarse con los maléficos, ya sea por estar en su signo en copresencia o en cualquier otra situación donde Mercurio es maléfico? Vamos, ¿Mercurio en su condición maléfica puede asediar? Bueno, lo primero que hay que decir es que Mercurio no puede ejercer de maléfico porque en realidad los maléficos, no estamos hablando de maléficos funcionales, sino estamos hablando de maléficos esenciales. Y eso solamente pueden ser pues Marte o Saturno o el Sol cuando está en copresencia o conjunción. Son los únicos planetas que pueden asediar. En astrología tradicional, la situación de asedio ocurre cuando un planeta está atrapado entre dos planetas maléficos por aspecto o posición en el zodiaco. Y esto se considera una aflicción muy seria, ya que los maléficos limitan o aprisionan al planeta, reduciendo su capacidad para expresar su naturaleza de manera favorable. Mercurio como maléfico, o Mercurio, es un planeta considerado neutral en principio en la astrología tradicional, adaptándose en su cualidad según los planetas con los que está en contacto, como bien decía o como bien sugería Azul Kogan. Puede comportarse de forma maligna cuando está influido por aspectos o posiciones en relación con Marte y Saturno, o si está en un signo de los maléficos y sin dignidad esencial. Si Mercurio está atrapado entre Marte y Saturno, puede sufrir aflicciones como cualquier otro planeta. Sin embargo, tradicionalmente, para que un planeta asedie debe ser Marte o Saturno, ya que estos son considerados asediantes naturales o los maléficos que imponen la aflicción en la situación de asedio. Mercurio en compañía de maléficos cuando está en el mismo signo o en aspecto cercano con Marte o Saturno, puede adoptar un tono maléfico en sus manifestaciones. Sin embargo, no se considera que Mercurio pueda asediar por sí mismo. Más bien estaría actuando bajo la influencia maléfica de estos planetas si estuvieran en su proximidad.
Y espero que, habiendo asimilado las dos preguntas, pues haya dado cumplida respuesta a ambas, ¿no? Es decir, Mercurio nunca va a funcionar como un maléfico, salvo como un maléfico accidental. Y como maléfico accidental, un planeta no puede asediar o no puede asediar junto con otro maléfico, ya sea accidental o ya sea esencial, a otro planeta. Entonces, Mercurio, incluso en una condición de maléfico por copresencia o aspecto con Marte o Saturno, no crea un asedio en sí mismo. El asedio como tal es una condición que requiere de la participación de Marte y Saturno como los planetas maléficos primarios, o la posición del Sol cuando el Sol está quemando, ¿de acuerdo? O está sometiendo bajo los rayos a una situación de subyugación al planeta. Y solo las condiciones maléficas esenciales dan cuenta acerca de la posibilidad de un asedio. Mercurio en una posición maléfica puede comportarse de manera aflictiva, pero no tiene capacidad de asediar a otros planetas en el sentido tradicional de la astrología. Muy bien, esto me ha servido pues para dar cumplida respuesta a las preguntas pues que estaban pendientes y que nos han planteado algunos de nuestros oyentes, ¿no? Lo cual pues voy a seguir haciendo todos los días, pues siempre empezando por dichas preguntas. Si se me ha olvidado algunas preguntas que hayáis planteado otros escuchantes, pues será porque todavía no me manejo muy bien pues en la gestión de los mensajes pendientes. Pero a lo largo de los próximos días pienso corregirme, aplicarme para llegar a hacerlo de la debida manera. Bien, volviendo al tema que estábamos tratando a lo largo de estos últimos días, siguiendo en la línea correspondiente, vamos a seguir hablando de las condiciones beneficiosas para los planetas, ¿no? Y las condiciones desagradables. Estábamos con las beneficiosas precisamente, y hay dos párrafos que son bastante importantes en el capítulo 5 del libro de Ben Ezra, que me van a servir para dar explicación acerca de ciertas posiciones que son muy notables en relación con el beneficio o la condición favorable del planeta, ¿no? Entonces, en uno indica Ben Ezra que las dos luminarias, cuando están en un lugar donde los planetas benéficos pues ejercen el señorío, se consideran en su señorío. Lo mismo es cierto para los planetas benéficos cuando se encuentran en el lugar donde los planetas benéficos ejercen la gobernanza. Cuando uno de los planetas se encuentra en una de las condiciones antes mencionadas, su naturaleza se fortalece y significa buena fortuna de acuerdo con su naturaleza. Pero si el planeta está en una condición contraria a lo que he mencionado, así lo menciona de hecho Ben Ezra, su naturaleza se debilitará. Y lo mismo ocurre si dos o tres de las condiciones que significan buena fortuna están asociadas con el planeta. Entonces, la buena fortuna que significa el planeta aumenta y se fortalece. Muy bien. Estos párrafos de Ben Ezra están relacionados con la evaluación de la fortaleza y la fortuna de los planetas y luminarias, según las dignidades esenciales y accidentales que estos ocupan en una carta natal. Es para comprender en profundidad estas ideas, debemos desglosar cada parte y analizar las razones subyacentes desde una perspectiva astrológica tradicional. Las dos luminarias, cuando están en un lugar donde los planetas benéficos ejercen el señorío, se consideran en su señorío. Lo mismo es cierto para los planetas benéficos cuando se encuentran en el lugar donde los planetas benéficos ejercen la gobernanza. Aquí Ben Ezra hace referencia a la dignidad esencial de los planetas y luminarias. El concepto de señorío o gobernanza se refiere a los signos zodiacales en los que un planeta o luminaria tiene una posición de poder natural. Las luminarias, el Sol y la Luna, y los planetas se consideran en dignidad cuando ocupan un lugar en el zodiaco donde tienen dominio o están asociados con una cualidad benéfica. Los planetas benéficos, Júpiter y Venus, tienen influencia benéfica cuando se encuentran en signos de su domicilio, exaltación o dignidades menores como triplicidad, término, decanato,
Y espero en las próximas, las próximas entregas, los próximos vídeos o en las próximas semanas hacer un vídeo exclusivo acerca de las cuestiones relativas a las claves para entender lo que son pues, las distintas dignidades, ¿no? Para marcar pues, sus diferencias. Si una luminaria, el Sol o la Luna, está en un signo donde un planeta benéfico tiene gobernanza, eso beneficia a la luminaria y le otorga una posición fortalecida porque se convierte en una cualidad que expresa un planeta que es naturalmente pues, feliz en su expresión. La razón por la que una luminaria o planeta benéfico se considera en buena posición bajo el señorío de un planeta benéfico radica en que los planetas benéficos moderan y refuerzan las energías de los otros cuerpos celestes. Por ejemplo, si la Luna se encuentra en Piscis, que es el signo donde Júpiter tiene dignidad por ser su domicilio, entonces la Luna se beneficiará de las cualidades expansivas, protectoras y benéficas de Júpiter. Y esto implica que los asuntos lunares, las emociones, intuición, el hogar, se verán apoyados por la energía de Júpiter, lo que fortalece la fortuna de la Luna. Cuando un planeta benéfico está en su dignidad, actúa de manera optimizada y su influencia es más efectiva. Los planetas benéficos, en sus propios signos o en signos compatibles, moderan la severidad de las dificultades que puedan surgir en una carta, facilitando los resultados favorables. El siguiente párrafo indica que cuando los planetas se encuentran en una de las condiciones antes mencionadas, su naturaleza se fortalece y significa buena fortuna, de acuerdo con su naturaleza. Pero si el planeta está en una condición contraria a lo que he mencionado, su naturaleza se debilitará. Bueno, este párrafo subraya que cuando un planeta está en una condición favorable, como está en su propio signo, exaltación, o bien afectado o bien aspectado por benéficos, su poder y capacidad de manifestar buenos resultados se fortalecen. En cambio, si el planeta se encuentra en una condición contraria, como está en detrimento, caída o aspectado por maléficos, su naturaleza se debilita. Para entendernos, cada planeta tiene una naturaleza propia que puede verse potenciada o disminuida dependiendo de su ubicación en el zodiaco y sus aspectos. Cuando un planeta está en un signo o en una casa donde tiene dignidad esencial, puede manifestar sus cualidades naturales de manera pura y efectiva. Por ejemplo, Júpiter en Sagitario, que está en su domicilio, y su capacidad para expandir, proteger, ofrecer sabiduría y fortuna, pues está en su apogeo. Y su influencia sobre la casa en la que se encuentra pues es altamente favorable. O por ejemplo Saturno en Capricornio. Allí Saturno está en su domicilio y puede ejercer sus cualidades disciplinarias, su estructura y su autoridad de forma efectiva. Cuando un planeta está en su detrimento o caída, los signos opuestos a su domicilio o exaltación, su influencia es limitada o se manifiesta de manera distorsionada. Por ejemplo, Júpiter en Géminis en detrimento. En este caso, Júpiter pierde fuerza y sus cualidades benéficas y de expansión y protección se ven limitadas. Y puede haber dificultades para manifestar su influencia de manera favorable. Benedra continúa diciendo que lo mismo ocurre si 2, 3 o más condiciones que significan buena fortuna están asociadas con el planeta. Lo que él dice es que entonces la buena fortuna que significa el planeta aumenta y se fortalece. Este párrafo, por lo tanto, se refiere a la combinación de factores favorables que pueden potenciar la fortaleza de un planeta. Por ejemplo, si un planeta está en su domicilio en un grado brillante, hablamos de los grados brillantes en días anteriores, acordaos, y además forma un aspecto positivo con otro planeta benéfico, su influencia benéfica se multiplica. Hay que tener en cuenta que la astrología tradicional opera bajo el principio de dignidades acumulativas. Cuantas más dignidades o condiciones favorables tenga un planeta, más fuerte será su influencia en la carta natal. Y esta combinación puede incluir dignidad esencial, estar en su signo o en su domicilio, o exaltación, dignidades menores, como estar en su triplicidad, término decanato, o aspectos facilitadores, como por ejemplo un aspecto de trígono sextil con un planeta benéfico. Por ejemplo, si Venus está en Piscis, su exaltación forma un trígono con Júpiter, otro benéfico, y además se encuentra en un grado brillante. Todas estas condiciones refuerzan su capacidad para otorgar buenos resultados en temas relacionados con el amor, las relaciones y el placer. Cuantas más condiciones favorables se acumulen, más poder tiene el planeta para actuar de acuerdo con su naturaleza benéfica.
La acumulación de factores potenciadores también mitiga las influencias obstaculizantes que puedan surgir en otros aspectos de la carta, potenciando la buena fortuna en los asuntos que el planeta rige. En conclusión, la idea central de estos párrafos radica en la importancia de la dignidad esencial y accidental en la astrología tradicional. Los planetas y las luminarias tienen su mayor fuerza y fortuna cuando están en signos donde tienen dominio, cuando están asociados a planetas benéficos, lo que les permite actuar en su máxima expresión. Si un planeta está en una condición contraria, como en detrimento, su naturaleza se debilita. La combinación de múltiples condiciones favorables amplifica, bajo esas circunstancias, la buena fortuna del planeta, haciendo que su influencia sea más efectiva y beneficiosa en la carta natal. Muy bien. También voy a hablar acerca de una distinción que es muy importante en el texto de Ben Ezra. Es muy corta, o sea, son pocos párrafos, pero es muy significativa, tremendamente significativa. Entonces, pues no estará de más que la enfaticemos. Establece la diferencia entre la doble buena fortuna de un planeta, la buena fortuna y la fortuna moderada. Voy a explicar qué se entiende por cada uno de estos conceptos, ¿no? La doble buena fortuna ocurre cuando un planeta está asociado con dos o más auspicios o dignidades esenciales. Es decir, el planeta está en una posición en la carta natal donde tiene múltiples fuentes de poder o fortalezas, como estar en su domicilio, su exaltación, y si corresponde en una dignidad menor como su término. Este es el estado más favorable en el que puede estar un planeta, ya que combina varias fortalezas simultáneas. Por ejemplo, cuando Mercurio se encuentra en Virgo. Mercurio en Virgo es el ejemplo que da Ben Ezra. Aquí Mercurio tiene dos auspicios. Primer auspicio, domicilio. Virgo es el domicilio de Mercurio, por lo que el planeta se encuentra en su casa, donde puede ejercer y manifestar su naturaleza sin restricciones. Y además, pues se encuentra exaltado. Además de ser su domicilio, Virgo también es el signo de exaltación de Mercurio, lo que refuerza aún más su capacidad para manifestar sus cualidades de manera adecuada. Si Mercurio, además de estar en su domicilio y exaltación, también estuviera en su término, que es una dignidad menor, esto añadiría un tercer auspicio, fortaleciendo aún más su influencia en la carta. La doble buena fortuna se refiere, pues, a cuando un planeta está en combinación de dignidades esenciales, lo que significa que puede manifestar sus características de manera plena y efectiva en más de un nivel. En el caso de Mercurio en Virgo, no solo tiene control completo sobre las áreas que rige por estar en su domicilio, sino que también está exaltado, lo que significa que su poder está amplificado. Si además está en su término, pues agrega otra capa de control y autoridad sobre las cualidades del signo. Esta combinación le da pues al planeta un poder máximo en su capacidad de influir de manera positiva en la carta. La buena fortuna, la buena fortuna individual, es cuando un planeta está en su domicilio y por lo tanto su naturaleza está templada y equilibrada en ese signo. En este caso el planeta tiene poder y está en un entorno donde puede manifestar sus cualidades de manera adecuada, aunque no esté necesariamente combinado con otros auspicios adicionales como exaltación o términos. Este es un estado fuerte, pero no tan poderoso como la doble buena fortuna. Ejemplos, por ejemplo, tenemos Saturno en Acuario, Júpiter en Sagitario, Marte en Escorpio. Saturno en Acuario. Aquí Saturno está en su domicilio, lo que significa que puede ejercer sus cualidades, disciplina, estructura, responsabilidad de manera eficaz y equilibrada. Acuario, como signo de aire, ayuda a templar la rigidez natural de Saturno, haciéndolo menos severo que en otros signos. Júpiter en Sagitario, Júpiter en su domicilio, puede expresar plenamente su naturaleza expansiva, generosa y filosófica, manifestando sabiduría y crecimiento. O Marte en Escorpio está en su domicilio nocturno, siendo el nocturno, lo que le permite manifestar su agresividad y combatividad de manera estratégica y controlada, haciendo que su influencia sea más eficiente y menos impulsiva que en Aries. Bien, hay que tener en cuenta que cuando nos referimos a los planetas los planetas en su fortuna, pues no la doble buena fortuna ni la fortuna moderada, estamos viendo que la condición del elemento, del signo en el cual se encuentra,
en su domicilio, se corresponde con su condición, ya sea nocturna o diurna. Por ejemplo, el signo de la alegría de Saturno es Acuario porque Saturno es un planeta diurno y Acuario es un planeta de día. La condición de Júpiter en Sagitario es una condición, su domicilio principal y su signo de alegría, porque Júpiter es un planeta diurno y Sagitario, siendo un signo de fuego, nos habla de que es un signo diurno igualmente. Hay una concordancia. Y en el caso de Marte, Marte se encuentra mejor en Escorpio porque siendo un signo fijo, además de ser un signo fijo, es un signo nocturno, y Marte siendo un planeta nocturno, pues tiene connivencia, lo que representa pues un signo de agua como es Escorpio. También hay que notar que el punto en el cual estamos estableciendo estos principios hace que el segundo signo sea como una especie de signo secundario. Entonces, la buena fortuna ocurre cuando un planeta está en su domicilio y en un signo que es de la misma, de la misma secta que él. Es decir, en el signo que rige, donde tiene una influencia fuerte y positiva. El planeta allí está en un entorno que le permite templar su naturaleza y manifestar sus cualidades de manera equilibrada y eficaz. Se diferencia de la doble buena fortuna, no se combinan otras dignidades como exaltación o términos necesariamente, pero el planeta sigue teniendo una gran capacidad para influir de manera positiva. La templanza de la que habla Benezra se refiere a cómo el signo permite que las cualidades del planeta se equilibren, sin llegar a extremos que podrían ser contraproducentes. Y el punto es, aquí muy importante de recordar, la concordancia que hay entre que un planeta sea diurno, el signo sea diurno, o el planeta sea nocturno y el signo sea nocturno, o viceversa. Y luego tenemos otra tercera forma de buena fortuna, lo que llamaríamos la buena fortuna moderada. La buena fortuna moderada se refiere a cuando un planeta está en su domicilio, pero su naturaleza no está completamente templada o equilibrada en ese signo. Eso ocurre, por ejemplo, cuando Júpiter, que es un planeta diurno, se encuentra en Piscis, en domicilio, pero siendo un domicilio nocturno para un planeta diurno. O cuando Saturno se encuentra en Capricornio, que es efectivamente un signo que rige por domicilio, pero que es un signo nocturno, siendo Saturno un planeta diurno, o cuando estamos hablando en el mismo sentido tanto de Venus como de Marte, ¿no? Vemos a Venus que se encuentra en su gozo en un signo nocturno, que es Tauro, y no se encuentra en su gozo, aunque se encuentre en su domicilio, en un signo como Libra. Y respecto a Marte, pues lo que estábamos comentando antes, en Aries hay una concordancia por el hecho de que realmente pues ese signo que expresa las características de Marte de manera más notable, pero hay que tener en cuenta que es un signo pues que es diurno para un planeta nocturno. Los ejemplos son los que está indicando: Saturno en Capricornio, Júpiter en Piscis, Marte en Aries. La buena fortuna moderada, por lo tanto, ocurre cuando un planeta está en domicilio, pero su naturaleza no está completamente alineada con la característica por secta del planeta. Esto significa que el planeta sigue siendo fuerte y tiene influencia, pero puede manifestar sus cualidades de manera más extrema o menos controlada debido a la interacción entre su naturaleza y las características del signo. Por ejemplo, Saturno en Capricornio es muy fuerte, pero también puede ser demasiado rígido y severo en comparación con su expresión más equilibrada en Acuario. Y lo mismo ocurre con Marte en Aries, donde su energía es fuerte, pero a veces es demasiado impulsivo. Por lo tanto, Benezra establece 3 niveles de buena fortuna para los planetas que dependen de cuántas dignidades esenciales acumula el planeta y cómo su naturaleza se templa en el signo en el que se encuentra. Tenemos una doble fortuna, que ocurre cuando el planeta tiene 2 o más dignidades esenciales simultáneamente, como estar en su domicilio, exaltación y término. Y esto le otorga el poder máximo. La buena fortuna ocurre cuando un planeta está en su domicilio y su naturaleza se templa adecuadamente en ese signo, como cuando un planeta diurno se encuentra en un signo diurno que además es su domicilio, o cuando un planeta nocturno se encuentra en un signo nocturno de acuerdo en su domicilio. Y la buena fortuna moderada ocurre cuando esos planetas, pues estando en su domicilio, se encuentran en signos que, siendo ellos diurnos o nocturnos, son su opuesto. Es decir,
siendo diurno en un signo nocturno o siendo nocturno en un signo diurno. Entonces, cada una de estas categorías refleja cómo la posición de un planeta en el zodiaco afecta su capacidad de generar resultados positivos o negativos, dependiendo de cuán bien su naturaleza se adapte al signo en el que se encuentra y cuántas dignidades simultáneas acumule. Esto seguro que quienes estáis en Logos Astrológico lo veréis como un poco pues esquemático, porque lo hemos tratado muy en profundidad, hemos visto esas implicaciones en delineación hasta qué punto llegan. Pero la intención es precisamente en los vídeos de YouTube explicar de manera amplia y con razones consistentes cómo se expresan los autores ellos en sus propias palabras. Luego, el tema de las aplicaciones exige pues consideraciones más en profundidad, ver las cartas pues desde un punto de vista casuístico, entendiendo la carta pues en cómo se manifiesta aquí y ahora en temas concretos, ¿no? Entonces, bueno, pues esta ha sido la sesión de hoy, este ha sido el vídeo que tenía para vosotros. Espero pues que haya sido edificante, haya sido de provecho. Y nada, pues acordaos de suscribiros si no lo estáis, o de activar la campanita para que os recuerden cuando voy subiendo vídeos y los podáis ver y comentadlos, porque ya veis que cada vez le vamos a ir dando más importancia a vuestras preguntas, a tratar de responderlas. Y bueno, seguiremos en contacto a lo largo de los próximos días. Estos 2 últimos días han sido un poco más ajetreados para mí, con lo cual pues no subí vídeo, pero espero a lo largo de todo este mes pues no fallar ningún día y todos los días pues poder ofreceros mi saludo y también pues una parte de aquellas cosas pues que son mi día a día y bueno, haceros llegar pues mis humildes conocimientos acerca de todas estas cuestiones. Y nada, pues os envío un abrazo y os emplazo para mañana. Ha sido un placer teneros hoy aquí y nada más a rever, que dicen los catalanes.